Buenos días, en el día de hoy vengo a hablarle que es un fluido no newtoniano, el cual es el experimento que escogimos con mi compañero Farid Ochoa. Entonces, si nos preguntamos si un líquido siempre es líquido, obviamente siempre va a ser un líquido. Pero, ¿qué ocurriría si de pronto comienza a comportarte de una manera extraña, como si no fuese lo que es? Esto es precisamente lo que ocurre con los llamados fluidos no newtonianos. En primera parte, debemos que entender qué es un fluido no newtoniano, el cual es la viscosidad varía con la temperatura o la tensión cortante que se le es aplicado. Entonces, estos fluidos tan especiales no tienen un valor de viscosidad definido y constante. Podemos ver que este fluido se vuelve duro cuando le aplicamos la más mínima presión, pero los fluidos no newtonianos son más comunes de lo que nos imaginamos, porque no son líquidos creados en un laboratorio. Entonces, para comprender los fluidos no newtonianos, primero tenemos que entender qué es un fluido, que es una sustancia cuyas moléculas solo existe una fuerza de atracción muy débil, y la unión de estas moléculas resulta poco consistente. Por eso, los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezcan fuerzas que tiendan a devolverlo a su forma original. La principal diferencia entre un fluido y un sólido deformable es que un sólido deformable no vuelve a su forma inicial. En cambio, un fluido sí vuelve a su forma inicial. Se puede considerar los gases y los líquidos como fluidos, porque por su naturaleza poseen ciertas características únicas entre las sustancias. Por ejemplo, todos los fluidos se pueden comprimir. También son infinitamente deformables, ya que las fuerzas que cohesionan sus moléculas son muy débiles. Pero existe una propiedad única de los fluidos, que es su viscosidad. Entonces, ¿qué es la viscosidad? Esta es la propiedad de los fluidos que se opone a que sean deformables tangencialmente. O sea, se puede decir que por fuerzas tangenciales a la exposición del fluido. La viscosidad se debe a la fuerza de la cohesión de las moléculas, que ya hemos dicho anteriormente que es muy floja. Y se puede imaginar como si el flujo se estuviera hecho de infinitas capas, una encima de la otra. Y esa resistencia que ejercen estas capas al moverse, lo que conocemos como la viscosidad. Y gracias a la viscosidad, los fluidos poseen características distintivas y únicos. Entonces, como hemos explicado anteriormente, un fluido no newtoniano es aquel cuya viscosidad varía, por lo tanto no tiene una viscosidad definida ni constante. Y no se comportan como un fluido común, no es líquido como tal. Su nombre proviene del hecho de que no cumplen con la ley de Newton sobre la viscosidad. Entonces, precisamente a que esta ley considera al líquido con una viscosidad constante. Al contrario, al ejercer presión a estos fluidos se parecen más sólidos a unos líquidos. Así, un fluido no newtoniano puede ser recogido con los dedos como si se tratase de un sólido. Sin embargo, cuando dejamos de ejercer esta presión, se convierte de nuevo en un fluido líquido, escurriéndose por todas tus manos, como ves acá. Como lo que ocurre con la mezcla preparada de un fluido no newtoniano es que cambia la interacción que ejercen con otras sustancias en el momento de que se le aplica una presión, así como la harina de maíz. Por ejemplo, que es una mezcla de un almidón y fibras vegetales que interactúan entre sí, desplazando al agua, creando una malla dura. Pero al dejar de ejercer la presión, las moléculas de agua vuelven a su sitio y el fluido alcanza de nuevo su textura líquida. Podemos encontrar otros fluidos no newtonianos, como lo que es la pintura, el ketchup, la gelatina o el barro, entre otros. Entonces, nos podemos preguntar qué utilidad se le da a los fluidos no newtonianos. Entonces, se considera que son utilizados para fabricar chalecos antibalas, ya que estos fluidos son capaces de absorber la energía de impacto de un proyectil a alta velocidad al cuerpo.
pero son permanentemente flexibles si no hay ningún impacto. También hay otro uso para reparar los baches mediante un fluido que cambiaría su viscosidad y se volvería duro con la temperatura o con la tensión que se ejerce en los coches sobre el agujero. Y por último, se utilizan las propiedades de estos fluidos en prendas de vestir para protección como cascos, rodilleras y coderas, ya que estos protectores sean capaces de moverse dinámicamente y ser livianos al tiempo de que se endurecen en caso de recibir un golpe. Entonces, finalmente vamos a continuar mostrándoles cómo es el experimento con mi compañero Farid Ochoa. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Farid Ochoa y el experimento que escogimos junto con mi compañera fue el del fluido no newtoniano. En este video les voy a explicar cómo realizar un fluido no newtoniano de una manera sencilla y en casa. Para esto necesitamos maicena, un poquito de agua y un recipiente. Empezamos a hacer el fluido de tal manera que vertimos la maicena en el recipiente y agregamos un poquito de agua. Y lo siguiente es revolver. Hasta que nos quede una forma como gelatinosa o de plastilina, por así decirlo. Agregamos un poco más de agua. Y en lo que consiste el fluido no newtoniano es que no tiene una viscosidad definida. Es decir, que se puede comportar de dos formas, dependiendo de la presión que se le aplique. Como se puede observar aquí, si al fluido le hacemos bastante presión, se va a comportar casi como un sólido. Pero si lo dejamos quieto, se va a comportar como un líquido. Como ya lo expliqué, esto sucede gracias a que este fluido o esta composición no tiene una viscosidad definida. Como podemos ver, si se deja quieto, si no se le aplica presión, se puede comportar como un líquido. Pero si le aplicamos bastante presión, se puede comportar casi como un sólido. Eso fue todo por este video, muchas gracias.